El siguiente programa es clasificación B, bajo supervisión de adultos. Televisión Manabita presenta su informativo TV Noticias, emisión al cierre. Amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de noticias al cierre. Finalizando la semana con mucho entusiasmo y sobre todo para quienes son católicos, con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, con mucha fe, ¿no? Es importante que las personas que están profesando aquel cristianismo, que en este caso lo representa el Papa Francisco, que estará de visita en el Ecuador, pues lo exprese de la mejor manera, ¿no? Tal vez teniendo el espíritu mucho más elevado a las cosas que tengan que ver con relacionarse bien con el prójimo, etcétera, ¿no? Yo digo, cualquier pretexto es bueno para ser mejores todos los días. Los seres humanos somos tan imperfectos y a veces tan impredecibles, pero repito, cualquier cosa o cualquier pretexto, o en este caso, si la presencia del sumo pontífice, en este caso la máxima autoridad de la Iglesia Católica, es la causa para que los seres humanos mejoren su actitud o mejoremos nuestra actitud hacia la vida, hacia los seres humanos y el prójimo, enhorabuena y bienvenido sea. Así que acá esta noche tendremos varios invitados. Entre esos invitados, obviamente, tenemos a autoridades eclesiásticas. Tenemos a dos importantes autoridades del clérigo acá en la provincia de Manabí. Me refiero a Monseñor Voltolini y también a Monseñor Castillo. Ellos estarán junto a nosotros en un momento más para hablar sobre todos los preparativos respecto a esta importante e histórica visita del Papa Francisco. Pero aparte de aquello, el tema político no se puede quedar de lado, así que desde el puerto de Manta estará con nosotros el expresidente de la República, ingeniero Lucio Gutiérrez. Y en la ciudad de Puerto Viejo también tendremos otro invitado en el tema político para hablar sobre la situación actual del país. Obviamente me refiero a Francisco Bravo, quien es activista político y también conversará y compartirá con nosotros en este viernes aquí en su noticiario al cierre. Bueno, sin más preámbulos y en honor a al tiempo, que es nuestro peor enemigo en televisión, vamos a dar paso a la información respectiva para luego de inmediato comenzar con las entrevistas del caso. Información para ustedes. Ecuador entero se encuentra a la expectativa del Papa Francisco. Se están ultimando detalles en todo el Ecuador para esta histórica llegada. Por disposición del Ministerio de Educación, los estudiantes, docentes y personal administrativo de las instituciones fiscales no asistirán a clases este 6 y 7 de julio. Estos cambios se realizan debido a la llegada del Papa Francisco a Ecuador. Es una obligatoriedad para todas las instituciones educativas fiscales. Para las instituciones particulares, el Ministerio de Educación dio otra disposición. Lorena Roca, vicerrectora del Colegio Estela Maris de Manta, explica sobre ello. Para las instituciones educativas particulares, como la nuestra, quedó como opcional según la decisión de la autoridad institucional. Como nosotros somos una institución católica, pues hemos decidido el día lunes 6 no asistir a clases, para luego ser recuperado el 30 de julio, en donde se habían planificado círculos de estudios con los docentes. Los alumnos no llegaban a la institución el 30 y el 31 de julio. Pero como ahora vamos a tomar el día lunes que viene el Papa a la ciudad de Guayaquil como día libre, entonces vamos a recuperar el jueves 30 de julio con clases normales. Es así como la llegada del Papa al Ecuador altera el calendario escolar en la región Costa. Desde Manta, provincia de Manabí, Kenia Vélez, Televisión Manabita. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Papa Francisco. Bienvenido al país que ama la vida.
Papa Francisco. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Cuando veo a mi alrededor, me doy cuenta de que estoy en un lugar extraordinario. Y es que aquí aprendí que el verdadero impulso de superación nace de cada uno de nosotros. Nace de la confianza, de la alegría, de la fuerza y coraje que tiene cada portovejense para emprender sus ideas. Hoy es el mejor momento para tomar la decisión y demostrarle al mundo que el futuro de Portoviejo nace de ti. Conmigo seleccionado 1000 recetas para disfrutar. La mejor comida llegó a tu cocina. Sal de la rutina, dile a tu vecina. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta-Quito, Quito-Manta, Portoviejo-Quito, Quito-Portoviejo. Reina del Camino. ¡Hey! ¿Te muestro algo? Automotriza. Contamos con un amplio stock de repuestos para su vehículo. Gran stock para motores a diésel y gasolina. Para su mayor comodidad, le atendemos ininterrumpidamente los 7 días de la semana. Contamos con servicio de mecánica en nuestros propios talleres. Automotriza, el repuesto de su vehículo. Ubícanos en el Centro Comercial Puerto Plaza, Avenida 113, frente a Villas del Seguro. Y recuerden que en Automotriza estamos para servirle. Automotriza. Hey amigo, es hora de obtener licencia profesional tipo C en la mejor escuela de conducción del país, Sindicato de Choferes Profesionales de Manta. Llámanos al 1220-415. Víctor Chiriboguerazo, secretario general. Ya sabes, el de la 13. Televisión Manabita te acompaña en TV Cable, Portoviejo y Manta, Canal 14. Entrevista en TV Noticias. Entrevista en TV Noticias. Bueno, estamos de regreso ya. A quienes se suman a la señal de Televisión Manabita en este viernes, bienvenidos y bienvenidas. Lo anunciado, está con nosotros ya 2 de nuestros invitados, precisamente haciendo relación a esta visita tan importante e histórica del Papa Francisco al Ecuador y a varios países de América Latina, donde se ha preparado todo, donde hay una expectativa gigante, enorme, en cuanto a la llegada del Sumo Pontífice. Así que para hablar sobre estos preparativos, sobre ese entusiasmo que de seguro ya se está viviendo y qué se siente más allá de la situación política actual en el Ecuador, vamos a conversar y dar la bienvenida a Monseñor Lorenzo Voltolini, también a Monseñor Eduardo Castillo. Monseñor Voltolini, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los televidentes, ¿no? A esta hora de la noche. Podríamos decir que ya estamos un poco descansando de todo lo que hemos pasado en este día para la preparación última del encuentro con el Santo Padre, que será el próximo lunes, pero que tiene ya prácticamente desde mañana, nos va a tener más atentos. Para mí mañana ya será la ida a Quito, porque me tocará formar parte de la comisión que recibe al Santo Padre en el aeropuerto, y después de ahí a Guayaquil para la misa en los Samanes, y finalmente a Quito otra vez
para la misa en el bicentenario. Es decir, que este periplo va a estar bastante cargado, no solamente de emociones, sino también de viajes a diferentes lugares del país. Sí, eso me gustaría que también otros pudieran hacer. Eso a nosotros nos toca hacerlo también por el oficio que tenemos, ¿no? Los obispos, de alguna manera, por haber sido nombrados obispos, ¿no? Por el Santo Padre, estamos también en una comunión especial con él, y esta comunión se manifiesta sobre todo en estas ocasiones. Nos alegra mucho. ¿Cuál es el sentir de Monseñor Eduardo Castillo, que ya ha estado también con nosotros hace poco? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí, a todos los televidentes también. Efectivamente, bueno, no solamente estos días ya bien cercanos a la visita del Santo Padre, sino realmente desde que se supo, fue impresionante para mí cómo casi cada persona que encontraba hacía referencia, digamos, un sacerdote, un obispo, bueno, y el Santo Padre que va a venir, y ese es el tema que realmente que se tocaba, de manera que sí, ha mencionado la situación política, pero de alguna forma es una cosa muy positiva, que justamente... ¿Un respiro tal vez? Bueno, y es una ocasión de unidad para, pues digamos, los ecuatorianos y los fieles. Es una cosa, me parece, muy bonita, ¿no? Como que no solamente es la tensión en este asunto, ¿no? Sino también sentimientos, esperanzas, expectativas, la gente se siente más cercana porque el Santo Padre toca de cosas íntimas del alma de cada uno, de manera que es una ocasión que los que tal vez no se han tratado tanto o ha habido desencuentros se sientan más unidos como algo más en común, de manera que creo que también eso es una gran bendición. Bueno, Monseñor Bortolini, el presidente de la República, en uno de sus diálogos con los periodistas en ruedas de prensa, ha manifestado su preocupación por la situación actual política que vive el Ecuador, y esa es la preocupación no solo del presidente, en realidad, es la preocupación de muchos ecuatorianos y ecuatorianas que en algún momento hemos llegado hasta pensar, bueno, peligra probablemente la llegada del Papa. Afortunadamente en estas últimas horas, por decirlo menos, pese a que ha habido igual manifestaciones, hasta anoche hubo tremendas manifestaciones violentas en la capital de la República, no ha trascendido mayormente como para decir peligra la venida del Papa y esto afectaría enormemente. Bueno, ayer nos hemos encontrado algunos obispos en la conferencia episcopal y se ha dado a conocer un comunicado de la conferencia episcopal, porque a todos los obispos se les ha mandado un borrador de esa posible carta, y salió precisamente esta mañana, en la cual se llama a todos los ecuatorianos a la cordura y a la unidad, ¿no? Digamos, se reconoce que de parte y parte quizás ha habido momentos de fuerza, quizás que no, un querer aprovechar de la venida del Papa, ¿no? Por un lado quizás para hacer conocer un poquito más lo que es la revolución ciudadana, y por otro lado para manifestarse en contra de lo que está haciendo el gobierno, y no solo, digamos, en estos momentos, sino también en general, ¿no? A mí me parece que unos y otros tendrían que dejar de lado, al menos en estos días, de poner un poco los ánimos y poner un poquito más nuestro corazón en lo que vamos a vivir, ¿no? Porque si el Papa viene y nosotros estamos peleados entre nosotros, bueno, además de salir una imagen, digamos, no tan limpia de Ecuador al mundo entero, vamos a desaprovechar lo que es el sentido de esta visita del Santo Padre. Él viene sobre todo en son de paz y sobre todo viene a darnos un mensaje espiritual, un mensaje cristiano, el mensaje de Cristo que nos trae el Evangelio, y Él, podríamos decir, viene con la alegría del Evangelio, como lo hemos también proclamado en el lema que hemos puesto a este encuentro con el Papa.
Monseñor Castillo, ¿cómo está el espíritu de los feligreses, de la gente, de los fieles que están a la expectativa? Muchos ya comenzaron su viaje o su éxodo desde ayer, hoy, en mayor cantidad, hacia los diferentes lugares, tanto Quito y Guayaquil, y los lugares exactamente donde se realizarán las homilías. ¿Cómo usted ha sentido el ambiente en ese sentido? Bueno, justamente he estado en diferentes parroquias y justamente hay ese, como dice usted, ¿verdad?, esa expectativa. Pues hay fieles que van por su cuenta en sus vehículos particulares, que van desde días anteriores, pero igualmente también las parroquias mismas como tales se han organizado, ¿no? Los sacerdotes con grupos de fieles, y habrá como caravanas de buses desde acá, porque se ha querido que sea también como una peregrinación. ¿Se solucionó el problema de los salvoconductos? Porque se decía que, bueno, había mucha gente que quería viajar, pero todavía no se había dado los permisos respectivos. Sí, se está solucionando. Lo que pasa es que se ha dado como último momento finalmente ese proceso, ¿no? Que a veces hay esa angustia, esa preocupación, pero finalmente al último momento todo se ha ido solucionando. Pues algunos fieles están preocupados, pero gracias a Dios todo eso se ha podido. Okay. Monseñor, hay una realidad que no se puede tapar, y es la siguiente. Independientemente de lo que significa de forma o de manera espiritual la llegada del Papa Francisco, no solamente al Ecuador, sino a varios países de América Latina, ¿qué ganan estos países sudamericanos más allá, repito, del tema espiritual con la presencia del Papa Francisco? Bueno, el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, indicando al mundo antes de ayer una rueda de prensa, sobre todo a los periodistas que acompañaron al Papa, les ha explicado un poco de la situación que hay en los distintos países, y una de las cosas que decía es que el Papa ha querido empezar por las periferias. Los países que va a visitar, de por sí, desde el punto de vista político, económico, tienen poco peso en lo que es la vida de América Latina, ¿no? Pero el Papa quiere precisamente empezar por nosotros, quizás para hacernos entender que para él somos todos importantes, pero que sobre todo los que son considerados menos importantes tendrían que ser los que más sean escuchados en el mundo, y por eso empieza por Ecuador, por Monseñor, Bolivia, por Paraguay. Hay también que reconocer algo interesante e importante, que en el tema económico también es un aporte muy, pero muy significativo. ¿A qué me refiero? A que el turismo se está haciendo sentir en todos esos lugares, no solamente de quienes viajan del interior a las ciudades principales de los países que va a visitar el Papa Francisco, sino que desde otros países vecinos, e incluso desde países de Norteamérica u otros continentes y países, vienen hasta estos donde estará la presencia del Sumo Pontífice, y obviamente eso significa también recursos para los países en el sur. Bueno, se ha hablado de unos 500.000 personas que vendrán al Ecuador en los próximos días. Vamos a ver, porque si vienen 500.000 de afuera, no sé cómo haremos con los que estamos ya aquí adentro. Pero sí que de Perú y también de Colombia. Del norte de Colombia y de otros países, yo he oído también hasta de México, etcétera. Se está hablando de esta peregrinación hacia Ecuador. Por eso nosotros tendríamos que aprovechar, somos los más vecinos, somos más cercanos. Si otros hacen unos sacrificios tan grandes para poder estar presentes, como no debemos de hacerlo nosotros. Por eso diría, hagamos lo posible y lo imposible, si fuera posible, para también nosotros estar presentes, recibir directamente ese mensaje. Además, la comunicativa que tiene el Santo Padre, la capacidad de decirnos las cosas, la profundidad con que las dice, pienso cuando está ya viéndolo, ¿no?, sintiendo la cercanía de él, eso alegra mucho más el corazón que simplemente verlo por televisión. Además, la presencia de otras personas, eso es lo que anima, ¿no? Anima el estar juntos, estar en comunión, estar en comunidad, junto con el Santo Padre. Bueno, Monseñor Castillo, ¿qué le diría usted a aquellas personas que van a estar siendo partícipes de esta importante visita del Papa, de manera física, me refiero, en el lugar exactamente, o en los lugares donde estará, y a las que se quedan en casa o se quedan en sus lugares de origen, que por cuestiones a veces financieras, porque todo traslado y movilización cuesta, entonces a quienes no pueden asistir, a los que asisten y a los que no pueden hacerlo?
Bueno, lo que los obispos justamente hemos exhortado a los fieles, de prepararse, que no sea un simplemente viaje para un evento que uno va a ser espectador, ¿no? Sino que viva un ambiente distinto, que sea un momento para orar realmente, para meditar, para estar atento a las palabras del Santo Padre, para también sentir, como decía Monseñor Voltolini hace un instante, es estar juntos, valorar eso, el descubrir la maravilla que es sentirse hermanos. Justamente el Santo Padre viene de lejos, de alguna forma, pero sin embargo sentimos tan cercanos, digamos, como miembros de la misma familia, de manera que descubrir algo que tal vez no se valora todos los días, ¿no? Que es todo lo que tenemos en común, ese encuentro humano que es de personas que tal vez vemos la primera vez, pero que nos identificamos tanto, de manera que aprovechar un evento que es único espiritualmente, en primer lugar. Monseñor Voltolini, ¿y cuál sería el mensaje ya un poco para finalizar que usted le daría a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, que en este momento nos ven a través de la señal de Televisión Manavita, considerando que el tema político del Ecuador está difícil en realidad y que pese a que hasta ahora, últimas horas, han habido manifestaciones y situaciones de esa naturaleza, lo que se quiere y lo que se aspira en que decimos en la Red Popular, los trapos sucios se laven en casa, ¿no? Ser buenos anfitriones significa precisamente dar un recibimiento en un país que sea o que resulte acogedor, que resulte pacífico, del cual Ecuador siempre ha sido esa su característica. Entonces, pero no solamente querríamos, Monseñor Voltolini, Monseñor Castillo, que sea solamente por la presencia del Papa y en esos días, sino que esto se extendiera de manera permanente y que las diferencias se lleguen a solucionar con el diálogo, como los seres humanos con el raciocinio que somos. Cuando el Papa estuvo en Brasil, antes de la Jornada Mundial de la Juventud, hubo unos disturbios quizás peores de los que hemos sufrido nosotros en estos días en Ecuador. Y con la llegada del Papa, el día mismo de llegar el Papa, y después, los meses después, prácticamente se ha empezado a gozar de una paz social muy interesante. Yo pienso que el Papa en Ecuador, si nosotros estamos atentos a lo que nos viene a decir, si estamos interesados en eso, viene a darnos un mensaje verdaderamente que pueda ayudarnos a mayor diálogo. Nosotros hemos dicho, amo al Papa, confío en la Iglesia, como creyentes queremos también con la presencia del Papa aumentar nuestro amor a la Iglesia y también aumentar nuestro compromiso de evangelización, porque el otro lema que hemos dicho, a evangelizar con alegría. Si aumenta nuestra alegría, pienso que aumentará también nuestra paz. Considerando que en la Iglesia, según las Sagradas Escrituras, venimos siendo todos y cada uno de los seres humanos y las personas que estamos pendientes de nuestro amor a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que muchas gracias, Monseñor Lorenzo Voltolini, por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Gracias, Monseñor Castillo. Gracias, éxito, suerte en ese viaje importante, interesante, y seguro vendrán llenos de regocijo, más del que ya tienen ahora. Seguro que sí. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya venimos con más entrevistados y más información. Quédese, esto es TV Noticias al cierre. El siguiente es un espacio contratado. El contratante es el responsable del contenido editorial que en él se presente. La viceprefecta de Manabí, Clara Zambrano Espinel, recibió en su despacho la visita de Caroline Espinosa, quien será la vocera de los jóvenes universitarios de Ecuador ante el Papa Francisco en su visita al país este 6 de julio. Esta joven manabita de 20 años de edad llegó acompañada de su padre y manifestó sentirse bendecida por haber sido escogida por la Arquidiócesis de Manabí a través de la Pastoral Juvenil, para dirigirse al Papa con un mensaje sencillo de 5 minutos. Es un discurso pidiendo que bendiga a los estudiantes, pidiendo que por medio de él intercedan ciertas cosas, que nos ayuden más, que nos colaboren más, que sepamos que la juventud es el futuro
el futuro, entonces tenemos que sabernos formar como jóvenes, que los niños se conviertan en buenos jóvenes y que los jóvenes en buenos adultos, que sean buenos padres, buenos hijos y que colaboremos en la sociedad. Para la viceprefecta es un orgullo que la juventud universitaria del Ecuador sea representada por una manabita, motivo por el cual la entidad provincial apoyará con la movilización para la delegación de jóvenes que acompañarán a Caroline. Qué enorme satisfacción saber que Caroline, una manabita joven, va a tener esa oportunidad de estar 5 minutos con el Papa. Eso es importantísimo para la provincia, llevarle el mensaje de toda esta juventud manabita. Y bueno, nosotros un granito de arena estamos poniendo para que esa juventud, 17 jóvenes que van a asistir a la ciudad de Quito y a tener esta oportunidad, sobre todo Caroline, les vamos a brindar pues para que vayan en 2 busetas y puedan estar con todas las comodidades que ellos se merecen. Estoy un poco nerviosa porque voy a hablar frente al Vicario de Cristo en representación de muchas jóvenes, de muchos niños. Entonces, estoy esperando el día. Y como tengo el apoyo del gobierno provincial, pues me siento más contenta porque sé que mi tierra me está ayudando. Bienvenido, Papa Francisco, Jesucristo en ti bendice al Ecuador. Este fue un espacio contratado. El contratante es el responsable del contenido editorial que en él se presentó. Entrevista en TV Noticias. Gracias por continuar con TV Noticias. En nuestra siguiente entrevista de la noche habíamos anunciado, efectivamente está con nosotros ya el expresidente de la República, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Desde el puerto de Manta, con la magia de la televisión y la tecnología, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo desde Manta para toda la provincia de Manabí. Bueno, es innegable la situación política que atraviesa el Ecuador en cuanto a manifestaciones de rechazo a ciertas políticas gubernamentales que, a decir de los manifestantes, no han sido de las mejores, sobre todo la gota que derramó el vaso, que es la frase que constantemente se expresa en las calles por parte de quienes salen a protestar por ello. Me refiero a la ley de herencia y plusvalía. ¿Cómo ve Lucio Gutiérrez este tipo de situaciones que se están dando en todo el Ecuador, de lo cual el presidente de la República ha dicho claramente que no se trata más que de desestabilizar el gobierno que él preside? Y le hago esta pregunta porque obviamente usted fue uno de los presidentes que vivió en carne propia este tipo de situaciones y circunstancias que terminaron con su derrocamiento. Las circunstancias definitivamente son inmensamente diferentes. Si hablamos de economía, en mi gobierno, en el año 2004, la economía creció al 9%, uno de los crecimientos más altos de toda la historia del Ecuador. Este año vamos a crecer a menos del 1%. Si hablamos del tema impuestos, en mi gobierno jamás se le castigó al pueblo ecuatoriano con un solo nuevo impuesto. Este gobierno pues permanentemente nos está castigando a todos los ecuatorianos con impuestos. Si hablamos sobre el tema de inversiones, en mi gobierno el Ecuador fue uno de los países de América del Sur que más inversión extranjera recibió. Recibíamos más inversión que Colombia, que Perú, que Chile, que Argentina, que Bolivia, Uruguay, Paraguay. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera. Y hoy es el propio presidente el que nos ha conducido a los ecuatorianos prácticamente a un callejón sin salida. Tenemos al frente un muro y la presión por detrás al pueblo ecuatoriano por parte del presidente, con más impuestos, con persecución, con insultos, con sabatinas, y el pueblo pues que habla, el pueblo que protesta, el pueblo que le dice al presidente no queremos más impuestos, y el presidente más y más impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. El pueblo que le dice, presidente, queremos consulta, que el pueblo decida si usted se eterniza o no en el poder, y el presidente de espaldas al pueblo ecuatoriano ordena a la Corte Constitucional que no dé paso a la propuesta de consulta popular, y por la izquierda y a través de la Asamblea Nacional él quiere eternizarse en el poder. Repito, es el propio presidente el que le ha conducido al pueblo ecuatoriano a un callejón sin salida. Y como el pueblo no tiene respuestas
a sus propuestas, a sus pedidos, a su clamor al presidente de la República, el pueblo comienza a buscar salidas extraordinarias y es por eso que gritan en todo el Ecuador: fuera Correa, fuera, fuera Correa, fuera. Ahora, si el presidente quiere buscar una salida constitucional, él tiene alternativas. Una, por ejemplo, adelantar las elecciones. Otra alternativa sería que el propio presidente, porque eso es constitucional y tiene la capacidad para hacerlo, convoque a una consulta al pueblo y nos pregunte si es que el pueblo quiere que Correa siga o no en el poder. Y una tercera alternativa, y la más fácil, que dé paso a las propuestas de consulta que a nombre de millones de ecuatorianos, Sociedad Patriótica, ha presentado en la Corte Constitucional. Hace un año está esa propuesta de consulta y la Corte no da paso a ese periodo de consulta. Ingeniero, en la ley actualmente tenemos la posibilidad de la revocatoria del mandato cuando un mandatario o de cualquier dignidad no cumple con lo que el mandante, en este caso el soberano, el pueblo, le pone de manifiesto. Es sencillo, sería sencilla esa salida, muy probablemente, pero es conveniente que el Ecuador, o que en el Ecuador se sigan dando esta serie de manifestaciones que de no ser escuchadas por el presidente de la República y de seguir en aumento las mismas, como las encuestas han manifestado que efectivamente cada día las manifestaciones son más y la participación de los ecuatorianos también, pueda terminar en un derrocamiento. ¿Qué tan conveniente es para un país que eso suceda? Repito, usted vivió en carne propia una situación de esa naturaleza. Ningún ecuatoriano quiere un golpe de Estado nuevamente en el país. Nadie le quiere derrocar a Correa. Correa solito está conspirando en contra de su gobierno, porque Correa, con su prepotencia, con su arrogancia, con su sordera, no escucha el clamor del pueblo ecuatoriano. Es que, compatriotas, es inconcebible que Correa, con un precio del petróleo de $60, no le alcance la plata y tenga que meterle la mano al bolsillo de los fondos previsionales de los maestros. Es inconcebible, es intolerable que Correa, con un precio del petróleo de $60, no quiera pagar el 40% de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y le digo yo con experiencia, porque yo tenía la tercera parte del precio del barril de petróleo, tenía $18, y con $18 siempre pagamos el 40% al IES. Con un petróleo de $18 nunca le castigamos al pueblo con un solo impuesto. Con un petróleo de $18 había paz, había tranquilidad, había total estabilidad económica. Los precios no subían, la plata alcanzaba. Como dice el pueblo, todos estábamos mejor, todos, los pobres, la clase media, inclusive la clase rica en el Ecuador. Ingeniero. Y justamente porque queremos un cambio es que el pueblo protesta, el pueblo le dice al presidente no más impuestos, y el presidente pues se empecina en seguirle castigando al pueblo con más y más impuestos. Usted acaba de decir algo muy cierto, ¿no? La diferencia entre el precio del petróleo en su gobierno era una mucho más inferior, y la del gobierno y la que se dio en el hasta hace poco en el gobierno del presidente Correa en cuanto al precio, pues totalmente dista de parecerse o ser similar. Pero ¿no se ha visto reflejada acaso en la obra pública precisamente esa cantidad de dinero que ingresó producto del precio del petróleo, y que ahora la tenemos a vista, como las escuelas del milenio, las carreteras que en todo el Ecuador han sido evidentes, su construcción, puentes importantes como el puente de Bahía de Caracas, que nunca nadie pensó que realmente se iba a realizar, solamente por nombrar algunos casos? Sí, nadie niega la obra pública. También es cierto que este gobierno ha manejado más de 300.000 millones de dólares. Si sumamos los presupuestos de todos los gobiernos, desde 1830, cuando nace el Ecuador como república, hasta el año 2006, antes del gobierno de Rafael Correa, no llegamos ni a 250.000 millones de dólares. En otras palabras, Correa solito ha tenido más dinero, ha tenido más plata que todos los gobiernos en toda la historia del Ecuador. Por eso es que nosotros le decimos al Ecuador, lo bueno hay que mantener y mejorar, pero lo malo hay que cambiarlo de raíz. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que hay que mantener y mejorar? La obra pública. ¿Cómo se la puede mejorar? Sacando licitación para que las carreteras sean de mejor calidad y cuesten la tercera parte. ¿Qué es lo que hay que mejorar? El bono, por ejemplo, que hay que darle solamente a los pobres,
pero no hay que condenarle a los pobres a que sean toda la vida pobres. Hay que capacitarles a los pobres para que el bono de la pobreza sirva como un trampolín para que puedan salir de la pobreza. Ingeniero, ¿Y qué es lo que hay que eliminar de raíz? Los impuestos, la falta de independencia de las funciones del Estado, la intolerancia del presidente de la República, la falta de trabajo. El pueblo quiere trabajo y no hay trabajo. El pueblo dice, por favor, déjennos trabajar, porque el gobierno ni le da trabajo ni nos deja trabajar. Ingeniero, con tanto impedimento, con tanto impuesto. ¿Qué propone Lucio Gutiérrez como ciudadano ecuatoriano en torno a la situación actual del país y al gobierno del presidente Rafael Correa? ¿Qué propone Lucio Gutiérrez, repito, como ciudadano? ¿Y qué propone Lucio Gutiérrez como político, a pesar de que no estamos tan cerca de las elecciones, para que de alguna manera pues se pueda visualizar cuál es en este caso su intencionalidad, repito, como ciudadano y también como político? Como ciudadano, como padre de familia, lo que queremos es que reine la paz en el Ecuador. Y justamente ahora que nos visita el Santo Padre, quisiera yo que los ecuatorianos estemos sólidamente unidos. Queremos un presidente que no nos divida a los ecuatorianos entre las clases pudientes y la clase pobre, porque todos somos ecuatorianos. Todos como hermanos deberíamos empujar al Ecuador en una sola dirección. Qué bonito sería 14 o 15 millones de ecuatorianos empujando al Ecuador hacia el desarrollo, unidos como hermanos. Y como político le decimos al presidente de la República que se siente a gobernar. Ya deje, presidente, de despilfarrar nuestro dinero en las sabatinas o insultadinas. Deje de gastar nuestro dinero creando ministerios que no sirven para nada. Hay como 60 entre ministerios y secretarías nacionales. En mi gobierno tenía 15 ministerios y eran más que suficientes. Presidente, deje de malgastar nuestro dinero llevando comisiones numerosísimas al exterior. Más de 41 personas, 8 días en Europa, gastándose nuestro dinero. Cuando yo salía al exterior, lo hacía con 4, con 5 personas, guardando celosamente el dinero de los ecuatorianos. Presidente, antes que la matriz productiva, ustedes cambien la matriz de pensamiento, generen un ambiente favorable, creen reglas de juego claras y a largo plazo, estimulen las inversiones para que retornen las inversiones productivas al Ecuador, porque solamente con inversiones se puede crear trabajo, solamente con inversiones habrá producción y solamente con producción los precios se van a estabilizar. El Ecuador en nuestro gobierno fue uno de los países de América del Sur que más inversión extranjera recibía. Hoy somos el último país de América del Sur en recibir inversión. Por eso es que no hay trabajo, por eso es que la gente reclama, por eso es que la gente se queja, por eso es que no hay producción. Así que, señores del gobierno, antes que cambiar la matriz productiva, primero cambien la matriz de pensamiento y generen este ambiente favorable para que retornen las inversiones. Dejen de despilfarrar nuestro dinero, eliminen unos cuantos impuestos que no sirven para nada, sino solamente para incrementar el precio de los productos. Por ejemplo, hay que eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, hay que eliminar el impuesto a las tierras, hay que eliminar el impuesto a los productos agrícolas, hay que eliminar una serie de impuestos que las salvaguardias, por ejemplo, que lo único que hacen es encarecer los productos. Un vehículo en Colombia o en el Perú cuesta la mitad de lo que cuesta en el Ecuador. Una laptop o cualquier instrumento de tecnología cuesta 2 o 3 veces más en el Ecuador que lo que cuesta en otros países vecinos. Así no podemos desarrollarnos, señor presidente. No podemos continuar siendo los últimos en América del Sur en recibir inversión. La inversión genera riqueza, la inversión crea desarrollo, Ingeniero. la inversión crea trabajo. Eso es lo que le estamos pidiendo al presidente de la República. Finalmente, ingeniero Lucio Gutiérrez, ¿cuál es su agenda en la provincia de Manabí en esta visita que realiza? Y si su partido político, Sociedad Patriótica, se encuentra reclutando, trabajando en la organización de la misma, considerando que todas aquellas o unas cuantas organizaciones políticas están muy venidas a menos por las actuales circunstancias de descrédito, por así decirlo, que se instauró y que se estigmatizó a estas por parte del gobierno actual, independientemente de que la gente también se llegó a cansar de los mismos sistemas y esquemas políticos. Nosotros pues le estamos invitando al pueblo manabita y también a todo el pueblo ecuatoriano a que si desean servir, en este caso a Manabí o a los diferentes cantones, las puertas de nuestra organización política están completamente abiertas. Sociedad Patriótica
no solamente que hace honor a su nombre de patriotas, los que amamos profundamente al Ecuador y queremos mejores días para todos, sino que la nuestra es una organización política con experiencia exitosa. Tenemos los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Y en el caso de Manabí, tenemos pues a un joven político que está dirigiendo los destinos de Sociedad Patriótica, es el ingeniero Gustavo Andrade, ex concejal de Manta, y a través de él pues estamos invitando a nuestros fundadores de Sociedad Patriótica en Manabí, a la gente pues que en este proceso se unió a Sociedad Patriótica y a la gente nueva que, repito, quiera servir con patriotismo, quiera servir con manos limpias, quiera servir para que se produzca ese cambio positivo en el Ecuador. Con esa experiencia exitosa queremos cambiar el presente de angustia que actualmente tenemos los ecuatorianos para generar un futuro de progreso, de desarrollo para todos los ecuatorianos. Le agradezco por su visita a nuestros estudios y pues feliz permanencia en esta bella provincia como lo es Manabí, ingeniero. Nos vamos a nuestra pausa publicitaria. Regresamos, ya vienen más invitados. Quédese con nosotros. Esto es TV Noticias al cierre. Malena Cardona utiliza los servicios de Centro de Belleza Unisex Yarley, Ciudadela Los Tamarindos, segunda etapa. Están listas las primeras obras a ejecutarse con el crédito del Banco Mundial. Y empezamos con la pavimentación de las siguientes calles. Tramo de circunvalación desde el redondel de la universidad hasta los eléctricos. 9 calles del barrio 15 de septiembre. Calle 309, tramo entre la Interbarrial y Circunvalación. Tramo de vía que conecta el barrio 15 de septiembre con la entrada a San Juan. Se pide tomar las precauciones a los ciudadanos que transiten por estos sectores. Trabajamos junto a ti. Alcaldía de Manta. Al momento de comer, todos quieren ya lo mismo. En la casa, práctico y listo. En cualquier lugar y en todas partes. Llegó Jelly, Jelly, Atún Jelly, llegó Jelly, Atún Jelly. Conmigo seleccionado, 1000 recetas para disfrutar. Llegó Jelly, Atún Jelly. La mejor comida llegó a tu cocina. Sal de la rutina y de tu vecina. El Atún baja la guardia. Si es preciso te recuerdo. Y prepárate a recibir todo lo que soy. Al cantautor, compositor, el artista más importante de Colombia, Santiago Cruz, en concierto. Equilibrio Tour. Y si te quedas ven a vivir una noche sin precedente. Puerto Viejo, viernes 17 de julio, Centro de Eventos La Esperanza, 21 horas. No te pierdas de una velada desde lejos. Santiago Cruz en concierto. De nuevo. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus 2 locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Entrevista en TV Noticias. Bien, estamos ya de regreso con ustedes, amables televidentes. A continuación, nuestra siguiente entrevista. Bueno, realmente el tema político es un tema impactante, un tema llamativo, y dentro del ámbito político hay algo que definitivamente no podemos dejar pasar porque también se enmarca de una u otra forma
en esa área. Me refiero al tema de la Manga del Cura, un tema muy sensible para la provincia de Manabí y para otras provincias que se quieren adjudicar este importante territorio ancestralmente manabita. Y pues para hablar sobre ese tema en especial está con nosotros esta noche el abogado Francisco Bravo. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Malenita, muchas gracias por la invitación. Realmente que el tema de la Manga del Cura es un tema apasionante. Es un tema que ha llamado mucho la atención a todos los manabitas, a quienes nos hemos puesto de pie para emprender una defensa cívica a la territorialidad que es nuestra. Desde el 25 de junio de 1824, en la primera división territorial que tuvo el país, se determinó que los límites territoriales de esta provincia comprendían los territorios ya de la Manga del Cura. Entonces, en 1928, el padre Luis María Pinto busca una vía que acerque a la costa con la sierra, y entonces él emprende un viaje desde el Cantón Bolívar y sube cuesta arriba buscando, es decir, dentro del Divortium Aquarium, la división de las aguas en las montañas del sector norte de Manabí, y él llega y coloniza estos sectores, los sectores, y él pone sus nombres, por el ser párroco, nombres católicos: Santa María, Santa Teresa, El Pintado, Boca Grande, Boca de Damasio, entre otros. Él coloniza estos sectores, lo cual pues eso constituyó de que Manabí pues tuviera ya una presencia desde aquella época. La pregunta es, ¿por qué los señores de la provincia del Guayas, las autoridades del Guayas, desde 1928 no reclamaron por esto? Es decir, ¿cómo se puede permitir en aquella época, hipotéticamente hablando, ¿no?, de que siendo territorios del Guayas, un párroco no hayan reclamado para y sí pone los nombres y coloniza estos terrenos? O sea, ahí viene la pregunta, el interrogante, ¿no? Yo en la Corte Constitucional, que estuve en la audiencia, participé por la ciudadanía, yo le decía al juez constitucional, ponente, que acaso el padre Luis María Pinto había perdido la lógica de no haber salido del empalme, sino que salió del Cantón Bolívar, lo cual Manabí se constituye desde 1824 como el dueño de esos territorios, lo cual hoy busca Guayas unas pretensiones ilegítimas, ilegales, que quieren adjudicarse estas propiedades con un supuesto conflicto de pertenencia. ¿Podríamos decir que ancestralmente, por historia y por derecho, la Manga del Cura es manabita? Efectivamente, por historia, por derecho, por ley, por geografía, por hidrografía, porque los ríos Daules y Peripa siempre han sido de Manabí. Mire, nosotros hemos sido tan bondadosos con la provincia del Guayas que les permitimos, les regalamos 12.000 hectáreas de tierra para que allí construyan la represa Daule-Peripa. Les hemos regalado el agua por más de 30 años para que ellos utilicen el agua para consumo humano, para riego y para generación hidroeléctrica. Entonces, ¿qué ha pasado con Manabí? Hemos sido tan bondadosos, pero ya no vamos a ser tan bondadosos en permitir que 450 kilómetros de territorios cuadrados, 450 kilómetros cuadrados de territorios manabitas, no vamos a permitir que se nos lleven un centímetro, porque aquí estamos manabitas que sabemos cómo defender esa territorialidad. Y yo le digo algo, lo que es asombroso, cuando nace el conflicto de intereses, porque aquí no hay conflicto de pertenencia, la pertenencia es de Manabí, el interés es del Guayas de llevarse estos territorios. Nace precisamente en 1965 cuando se da el decreto de creación de CDG. CDG es la Comisión de Estudios para la Cuenca del Río Guayas. Y mire usted, en aquella época, con la finalidad de apoderarse de nuestras tierras, se crea esta comisión, la Comisión de Estudios de la Cuenca del Río Guayas, y resulta que nosotros habiendo dado 12.000 hectáreas, habiendo dado el agua, habiéndonos permitido que nos ultrajaran a nuestros hermanos manabitas que estaban asentados allí porque fueron despojados y ni siquiera fueron indemnizados. Muchos de ellos tuvieron que emigrar a las ciudades como Guayaquil, a los cordones de miseria, y allá murieron de caridad. Pero ¿qué pasa con el decreto de creación de CDG? Que lo tengo en mis manos. Resulta que había un delegado de la provincia de Bolívar,
que era el prefecto de la provincia de Bolívar. Cuando Bolívar aporta con el 16% de afluentes a la represa Daule Peripa, nosotros, habiendo entregado 12.000 hectáreas de tierra, habiendo entregado el agua, no teníamos un representante en el directorio. Y mire usted, 7 millones de dólares pagaba Hidronación a CDG por el uso del agua cruda para la generación hidroeléctrica. Y resulta que nuestros hermanos manavitas, aislados allí por el represamiento de las aguas al momento que se llenó la represa de Daule Peripa, quedaron en total abandono. O sea que se volvieron invisibles. Exacto, ellos ¿qué hicieron? Pero no son corresponsables precisamente de esta situación en la cual actualmente estamos. Los gobernantes de turno de esa época que fueron ciegos, sordos y mudos ante lo que ya tenemos ahora, que es irreversible en el sentido del conflicto que se ha generado, y también de la misma forma el hecho de que se vaya a una consulta popular que no debió haberse dado, porque en algo tan legítimo como he visto, como he escuchado, como se ha documentado hasta este momento, entonces no era procedente una consulta. ¿Por qué pelear algo que es de uno? Entonces no hay una corresponsabilidad allí. Efectivamente, Malena, usted lo ha dicho y ha acertado en el tema, que nosotros fuimos muy permisibles los manavitas, y no los manavitas, las autoridades de Manabí, porque tenían miedo de levantarle la voz a los guayacos y a los quiteños, y sobre todo a los guayacos. ¿Por qué? Porque al momento de la creación de esta ley, no se peleó para que se incluya al prefecto de Manabí como miembro del directorio. Entonces, ¿qué pasó? Y yo sí me preocupa y llamo la atención de que algunos que permitieron que esto se diera, esta barbaridad, este atropello que nos hicieron a los manavitas, hoy aparecen defendiendo la manga del cura. O sea, la conciencia probablemente. Seguramente la conciencia, y en buena hora que la haya removido, para que se pongan ahora de frente y decir y poder resarcir por la culpa de que nos permitieron que los hermanos manavitas quedaran aislados. Ya, finalmente, ¿qué es lo que le espera entonces a Manabí en esta pelea? Una pelea sin razón, como decíamos, porque ¿por qué pelear algo ir a disputar algo que es nuestro? Pero la realidad es esa, lamentablemente. ¿Qué le espera a Manabí con esta situación? Bueno, lo que le espera a Manabí es tomar una decisión, los manavitas que tomemos una decisión cívica, altiva, en defensa de estos territorios que son nuestros. Nosotros no podemos permitir, nuestra historia nos juzgará a los manavitas que no nos pongamos de frente a luchar por estos territorios. Porque le digo una cosa, Malena, y algo más que viene, algo más interesante de la situación, que es que nosotros al momento que perdamos los territorios de la manga del cura, nos van a cobrar el uso del agua que consume usted, que consumo yo en Puerto Viejo. 700.000 manavitas nos beneficiamos del agua de la manga del cura a través del trasvase que viene Daule Peripa, La Esperanza Poza Honda. Son 100 millones de metros cúbicos anuales que son trasvasadas estas aguas. En el año 1990 ya tuvieron una intentona los guayacos de cobrarnos nuestra propia agua, y lo van a hacer al momento que nosotros, por si alguna circunstancia llegásemos a perder la manga del cura. Por eso es que tenemos que levantarnos, activar y defender estos territorios que son nuestros. Hoy el prefecto del Guayas aparece por allí haciendo algún tipo de obra. Lo que yo digo, esos 4 adoquines y ese pedazo de tubo que está poniendo el prefecto del Guayas en el sector del Paraíso de la 14 es insignificante frente a toda el agua que le hemos dado los manavitas por más de 30 años. El agua es vida. El agua es vida, frente a los 7 millones de dólares que cobraban anualmente por la generación de la planta hidroeléctrica. Y no es que estemos renegando por la ayuda y por la solidaridad que hemos tenido con nuestros hermanos guayacenses, sino más bien por el descaro de ciertos políticos que quieren todo, como quien dice, a mesa puesta, sin ningún tipo de esfuerzo de ninguna naturaleza. Oiga, allí hay sudor, hay vida, hay lágrima de todos los manavitas que llegaron allá y que emigraron y que encontraron montañas y hoy son tierras productivas, tierras fértiles. Así es. Bueno, abogado, interesante su ponencia en esta noche, y ya estaremos hablando un poco más sobre este y otros temas de actualidad. Yo le invito a que conozca la manga del cura, porque realmente... Oiga, le comento que no conozco la manga del cura y es un reto que tengo, porque realmente he escuchado y he visto reportajes, es un sitio maravilloso de lo que se ve. Imagino que estar allá debe ser mucho más... Vamos a organizar un tour con todos los amigos periodistas para así poder conocer. Le cuento
que cuando yo no conocía la manga del cura, no valoraba lo que era la manga del cura. Hoy que la conozco en su totalidad, realmente que es indignante ver que se nos quieran llevar un territorio tan importante de Manaví. Terrible, pero como repito, aquí hay una corresponsabilidad política que no se puede dejar pasar, y que cuando haya que decir con nombres y apellidos quiénes fueron, quiénes estuvieron, quiénes fueron los ciegos, sordos y mudos, habrá que decirlo, porque la conciencia colectiva no puede dejarse, en este caso, al olvido este tipo de situaciones como las que estamos viendo. Gracias, abogado. Gracias, muy amable. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Regresamos ya en un momento, ya en la final de TV Noticias. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Para disfrutar. La mejor comida llegó a tu cocina, sal de la rutina y de tu vecina. Una tradición llevándolo a su destino. Personas que van y otras que llegan, pero Reina del Camino siempre lo acompaña, dando comodidad en la atención y seguridad de su viaje. Con Reina del Camino, sus encomiendas llegan puntuales y seguras. Es nuestra tradición. Reina del Camino, siempre adelante. Reina del Camino anuncia que próximamente contará con el servicio de buses Coche Cama en las rutas Manta-Quito, Quito-Manta, Puerto Viejo-Quito, Quito-Puerto Viejo. Reina del Camino. La más alta calidad en ropa la encuentras en American Fashion. Ropa de niños, camisetas, pantalones jean, pantalones sport y de vestir, cinturones, vestido de damas, ternos, zapatos y todo lo que necesitas para lucir bien en American Fashion. Todo esto en American Fashion en sus dos locales. Visítalos en Centro Comercial Pasaje Puerto Viejo y en el Centro Comercial Paseo Shopping. American Fashion. Galápagos es un lugar limpio gracias al sistema de reciclaje del Gobierno Municipal de Santa Cruz y de su comunidad. Todos somos parte del cambio. Mantengamos nuestra ciudad limpia. Galápagos es nuestro patrimonio. No perdamos este paraíso. Reciclemos la basura. La basura sirve. Santa Cruz limpia. Sistema de gestión integral de residuos. Porque en Santa Cruz confiamos en nuestra gente. Terminando nuestro espacio de noticias, bueno, simplemente nos queda por desearle que pasen un estupendo fin de semana, lleno de regocijo espiritual, que la presencia y la llegada del Papa sea un pretexto para quienes no son católicos o para quienes lo son, cualquiera de las situaciones o circunstancias que fueren. Lo importante es que todos los días podamos hacer mejor nuestro papel de seres humanos, ¿no? De personas que seamos más solidarias con el prójimo, empezando por casa, claro que sí. En todo caso, pues agradecemos su cordial sintonía. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta acá a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. Televisión Manabita presentó su informativo TV Noticias.